Bienvenido a la Cueva del Ermitaño. Muy buenas a todos y bienvenidos a la Cueva del Ermitaño. Continuamos nuestro recorrido por algunos de los fenómenos ovni de nuestra historia a nivel mundial. Esta sección que llevamos ya varios capítulos y que dejamos atrás antes de todo el parón, que ya por fin puedo decir que el parón ha finalizado oficialmente. Esta vez nos vamos a adentrar en el siglo XIX, un siglo en el que se empezaron a recoger un número más alto de sucesos, muchos más que en los siglos anteriores, pero de los que solo vamos a contar algunos. No vamos a centrarnos en hacer aquí un podcast de 40 minutos contando todos los que hubo. Algunos de los más peculiares pues son, por ejemplo, la observación de Bonilla de 1883. El 12 de agosto de 1883, el astrónomo e ingeniero José Árbol y Bonilla informó del avistamiento de más de 300 objetos oscuros y no identificados cruzando ante el Sol mientras observaba la actividad de las manchas solares desde el Observatorio Meteorológico de Zacatecas, en el centro de La Bufa, México. Además, el astrónomo pudo aportar algunas fotografías que pudo obtener exponiendo placas húmedas a 1/100 de segundo, las cuales están consideradas como las primeras imágenes de un objeto volante no identificado. Algunos años posteriores al avistamiento, se abrió cierto debate sobre este avistamiento, en el que se aseguraba que aquellas manchas podían ser unos gansos de alto vuelo que estuvieran atravesando el cielo justo en ese momento. Por otro lado, otros teóricos del mundo de la ufología seguían defendiendo que se trataba de naves extraterrestres reales. Ya en nuestros tiempos, concretamente hacia el año 2011, investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México sugirieron que los objetos no identificados pueden haber sido fragmentos de un cometa de 1.000 millones de toneladas que pasó a unos pocos cientos de kilómetros de la Tierra en ese mismo momento y que podían haber puesto en riesgo a la raza humana. También, en este siglo, tenemos unos avistamientos de unos dirigibles misteriosos entre los años 1896 y 1897. Se trata de una serie de avistamientos que fueron reportados en una serie de informes de periódicos de la zona oeste de Estados Unidos, que se fueron extendiendo hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Los informes típicos de aeronaves implicaban luces no identificadas, pero reportes más detallados relataron naves comparables a un dirigible, que casualmente, si buscamos una imagen de lo que pudo ser aquello, es concretamente la imagen que ilustra la entrada de este podcast. Algunos reportes durante esta ola de informes de aeronaves afirmaron que los ocupantes eran visibles en algunos dirigibles, divulgándose también encuentros con los pilotos. Estos ocupantes a menudo parecían ser seres humanos, aunque su conducta, manierismos y vestimenta fueron a veces reportados como inusuales. En ocasiones, los aparentes seres humanos afirmaron ser del planeta Marte también. La presencia de dichos dirigibles con forma de platillo se atribuyó en su tiempo a la posible invención de algún inventor de la época que estuviera probando su nuevo artefacto. Fue posteriormente cuando se empezó a pensar en la posible presencia de naves de otros mundos. El primero de todos aquellos informes fue reportado en varios medios el 18 de noviembre de 1896. Los testigos informaron de una luz que se movía lentamente sobre Sacramento en la tarde del 17 de noviembre con una elevación estimada de 1.000 pies. Algunos testigos dijeron también que podían ver una forma oscura detrás de la luz. Uno de aquellos testigos era R.L. Lowerly, quien divulgó que oyó una voz de la nave ordenando aumentar la elevación con el fin de evitar golpear una torre de una iglesia. Lowery,
describió más adelante la nave como siendo accionada por 2 hombres, esforzándose sobre pedales de bicicleta. Por encima de los hombres pedaleando, parecía haber un compartimento de pasajeros que se encontraba bajo el cuerpo principal del dirigible. Una luz estaba montada en el extremo delantero de la aeronave. Algunos testigos reportaron también el sonido del canto mientras la nave pasaba por encima. Otro de los sucesos que tuvieron lugar durante este siglo se trata de un hecho ocurrido el 17 de abril de 1897, más o menos en la misma fecha que lo que hemos contado anteriormente. Fue en el entonces poblado de Aurora, en Texas. Cuentan que aquel día un supuesto ovni se estrelló contra el molino de viento, propiedad de la granja del juez J.S. Proctor, ubicada al norte de la ciudad, y luego ese mismo ovni cayó en un pozo. También aseguran que tras la colisión, la nave fue recuperada junto con el cadáver del piloto, el cual fue enterrado posteriormente en el cementerio local en una tumba sin nombre. A día de hoy no se tiene constancia de dicha tumba, ya que aseguran que desapareció de manera misteriosa del camposanto sin dejar ningún rastro. Otra leyenda cuenta que supuestamente el juez J.S. Proctor enterró los restos de la nave en el fondo del pozo, contaminándolo con agentes radiactivos. Años después, uno de sus descendientes se dedicaba a limpiar el pozo y contrajo un caso grave de artritis, y fue tal que terminó por matarlo. No mucho después, los descendientes del juez decidieron sellar el pozo, dejando los restos en su interior. Como os he dicho, estos son algunos de los fenómenos ovni de los que se tienen registros durante el siglo XIX. Es muy probable que no sean los únicos sucesos, de hecho no lo son, ya que algunos de los registrados no están bien documentados y otros puede que ni siquiera se registraran. En cualquier caso, seas o no creyente o fanático de todo este mundillo, no podemos negar la existencia de distintos fenómenos extraños a los que se ha dado todavía una explicación. Hasta aquí podemos hablar de los distintos fenómenos ovni acaecidos en el siglo XIX. Seguiremos con esta sección más adelante comentando algunos pues ya del siglo XX que son bastante más relevantes. Algunos ya nos van empezando a sonar, ¿no? El modus operandi, sobre todo este último que hemos escuchado, en el que se habla de que un ovni se estrelló contra un molino y se ocultaron las pruebas. Vamos a dejarlo ahí. Siglo XX, ya os avecino, es muy prolífico en avistamientos y fenómenos ovni. Lo vamos a tener que dividir porque ya os digo que son muchos. Y además, y lo voy anticipando, os contaré un fenómeno que en su día vi yo con 13 años de edad. A ver qué os parece, a ver qué opináis, a ver qué decís. No es ni mucho menos haber visto un platillo volante, pero bueno, yo también tuve mi experiencia y mi duda, lo que me trajo a este mundo y a curiosear un poco por él. Nada más, espero que os haya gustado y nos escuchamos la semana que viene. Bueno, no, la semana que viene no, en 2 días. En 2 días en el próximo podcast. Un beso y hasta el próximo podcast.